Hola, soy Crafterishi y en esta ocasión te enseñaré a construir una hermosa casita navideña. Usando foamy grueso de medio centímetro, mides y cortas las paredes y el piso. Son 2 cuadrados de 8 por 8 centímetros y 2 de 8 por 8.5 o el grueso de tu foamy para las paredes, y para el piso es un cuadrado de 8.5 por 8.5 centímetros. Todo depende del grueso de tu foamy. Marca la textura de tus paredes. Yo utilicé un rodillo de ladrillos de Green Stuff World para las paredes de los costados. Y para los otros 2 muros hice una textura de piedra o cemento con un poco de papel aluminio arrugado. Haz bastante presión, de otro modo perderás la textura en unos minutos. Luego, marca la puerta. Puedes usar un mini para guiarte y que te quede del tamaño adecuado. De igual manera, marca ventanas y recorta los lugares donde se pondrá el acetato a modo de vidrio. Luego, recorta el acetato utilizado como guía los recortes que acabas de hacer. Si los haces un poco más grandes, te será más fácil pegarlos después. Pinta el acetato para lograr un efecto de vitral en las ventanas. Yo utilicé estos tonos de Warpaints, pero puedes hacerlo con pintura acrílica ligeramente disuelta en agua. Es importante que el color sea translúcido. Una vez que estén completamente secos, pinta el resto de los adornos con negro u otro color oscuro. Yo hice una rejilla. Pon la pintura base en los muros de la casa. Dependiendo del color de tu foamy, deberás o no poner más de una mano de pintura. No es necesario que pinte la parte interior y el lugar donde irá la puerta. Deja secar por completo. Basándote en las marcas y recortes que hiciste, recorta una puerta y el marco de las ventanas de un foamy más delgado. Marca la textura de la madera haciendo líneas con algún objeto puntiagudo y pinta el color base. Una vez que está todo seco, pega los marcos de puerta y ventana con silicón o resistol blanco. Yo utilizo silicón porque seca más rápido. La desventaja es que suele dejar hebras que después hay que recortar. Luego, comienza a darle efectos a tus muros. Haz un dry brush con diferentes tonos. Yo utilicé un color ladrillo para los muros texturizados del mismo material. Y un café claro para la madera. Esto levanta bastante el atractivo de tus piezas y les da un toque de naturalidad. Para el muro de la fachada y el trasero utilicé gris claro y una vez que estuvieron bien secos les di una nueva pasada con un color crema que dio unidad a la pieza. Una vez que las piezas de acetato están completamente secas, pégalas en sus respectivos lugares dejando el lado contrario al que pintaste hacia afuera. Puedes agregar algunos adornos a las ventanas. Yo le puse adornos dorados para resaltar los colores. Pega los muros de la casa y haz un agujero en el suelo para que puedas colocar la vela de LED y pégalo todo. Si lo deseas, puedes hacer unas vigas de adorno que cubran las uniones entre los muros. Mide tu techo y corta 2 pedazos de foamy grueso que servirán como base para las tejas del techo. Yo opté por hacer un cuarto adjunto en la parte de arriba de la casa y para colocarlo tuve que dividir en 2 una de las bases del techo que harán espacio para los muros y una pequeña ventana. Pinté el cuarto anexo igual que el resto de la casa. Pegas las bases del techo junto con el cuarto pequeño y los colocas en su lugar. Antes de cerrar por completo el techo, coloca la vela de té en su lugar, después no podrás volver a hacerlo. Mide y recorta un par de triángulos que van a tapar el espacio que queda entre los muros y las tejas. Píntalos igual que el resto de la casa. Recorta y coloca la base del techo del cuarto anexo. Pega todo. Mide y marca con una cuadrícula lo que serían las tejas en una hoja de foamy delgado. Por la parte de atrás, píntalo del color que quieres tu techo. Una vez que se secó por completo, recorta los cuadros sí con silicón o resistol blanco, colócalos de uno en uno, de abajo hacia arriba del techo para crear el efecto de tejas. Cuando termines, recorta una tira larga y colócala en la parte superior donde se unen las tejas. Con la misma pintura que usaste para las tejas, repasa todo el techo para ocultar los pedazos sin pintar que pudieran ser un problema a la vista. Hice un pequeño escalón para adornar la entrada de la casa. Con el foamy grueso, corté un pedazo y le di una textura de piedra. Luego lo pinté de gris y lo pegué con silicón. Haz un dry brush en el techo con un color crema o uno más claro del que usaste al inicio. Esto para que cuando coloques la nieve se vea más natural.
Con el mismo tono, remarca las partes de la casa que tendría nieve acumulada, como lo son la parte superior de la puerta y las ventanas. Repite el proceso, pero esta vez con pintura blanca y en menor cantidad, como si quisieras lograr un degradado. Para los adornos navideños, pinté un trozo de cuerda verde. Esto lo hice disolviendo un poco la pintura en agua y sumergiendo ahí la cuerda. Deberás dejarlo secar por completo antes de poder usarlo. Esto puede tardar varias horas. Una vez seco, recortas los trozos que vas a utilizar, los llenas de resistol blanco y los adornas con pasto para modelismo o acerrín verde. Los colocas a un lado y dejas secar. Con un poco de pasta para modelar, haz las esferas que acompañarán el adorno. Mientras todo eso seca y endurece, puse un efecto de nieve sobre la casa y en todos los lugares donde podría acumularse la nieve. Utilicé los productos de la marca AK. El primero da el efecto de nieve y se vuelve un poco transparente a la hora del secado. Y, mientras sigue fresco, se adorna espolvoreando un poco de estos Ice Sparkles. Se asemejan a la brillantina, solo que son mucho más pequeños, no caen por todas partes y dan el efecto final adecuado para la nieve. Ya que secó todo, incluyendo el efecto de nieve, coloca los adornos verdes en su lugar con silicón. De esta manera no se van a caer ni se moverán. Luego coloca las esferas como te guste más, de manera que complementen a las guirnaldas. Pinta con rojo y dorado u otros colores, como desees, las esferas. Esto le dará mucha vida a tu casa. Y para finalizar, pinta un número o lo que consideres en la fachada. Puedes agregar nieve también a los adornos para mejorar el aspecto general de tu producto final. Y listo, ya tienes una linda casa navideña lista para decorar tu sala y tus partidas. Gracias por ver el video, si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal. También puedes seguirme en mis otras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como Crafterishi.